Los objetos no pueden contar historias, son incapaces de hablar, lo cual solo hace que me resulte curioso cómo en su silencio a veces parecen dar testimonios, sobre sucesos que han visto, sobre tragedias, momentos de felicidad o simplemente sobre el tiempo. Iba caminando por la calle, nada atípico, solo cumplir algunas tareas, comprar algunas cosas, pero fue en una de esas idas y venidas que mi mente se sacudió, similar a cuando la monotonía de un sonido continuo se detiene. En el ruido interno de mi conciencia fue notorio ese cambio de pensamientos tan natural como cualquier otro. Adentrándome a una calle empecé a recordar. Ese lugar me había visto tantas veces en mi juventud, llegando de la escuela cargando una mochila, a veces perdido en mis pensamientos, a veces bien consciente de todo, los viejos buenos tiempos, cuando el mundo parecía tener un orden, cuando todo seguía en línea como un guión perfectamente armado. Es curioso, vi los muros, a las ocasionales personas que hacían su vida, y en teoría todo seguía igual, con una que otra pared de un color distinto, algunas personas con unas cuantas arrugas. Entonces, ¿por qué todo se sentía tan diferente? A su modo, era una sensación de otredad que parecía cubrir todo como un manto invisible, que pesaba tanto como el hierro. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué me sentía así? No era una sensación nueva, aquella era la sombra que siempre estaba tras de mí, presente cuando la luz de la memoria se manifestaba, aparecía en los momentos en los que las luces de la calle que acompañaban mis noches parecían brillar de forma distinta, cuando las luces de Navidad tintineaban moribundas, y cuando las aves del cielo viajaban con algo que ahora se siente distante. Libertad. En 1688 el médico sueco Johannes Hofer utilizó, como parte de su tesis, un término curioso que nace de la unión de dos palabras del griego antiguo, nostos, que significa regresar, y algia, que significa dolor. El mismo surgió después de haberlo notado en distintos mercenarios suizos que llevaban a cabo su servicio en el extranjero, y quienes expresaban un profundo anhelo por volver a sus hogares. Pero la cosa no se queda ahí, la nostalgia siempre ha estado presente en nuestra sociedad, o por lo menos en registros más recientes. En la Revolución Francesa se le conocía como la enfermedad de la patria, en la Guerra de Sucesión estadounidense era considerado un signo de debilidad. Jaja, qué pendejo extraña la tranquilidad y paz de su hogar, tráiganle una falda a la niña. No fue hasta inicios del siglo XX que la misma empezó a ser contemplada de una forma distinta, viéndose cierta relación con el estrés postraumático que muchos soldados experimentaban tras los horrores de la guerra. Sin embargo, solo relacionarla con temas bélicos delimita bastante el fenómeno de la nostalgia, pues en sí mismo es algo bastante natural y sumamente propio del ser humano. ¿Los animales sentirán nostalgia? Bah, no lo sé. Siendo una compleja serie de procesos emocionales y psicológicos que involucra una curiosa actividad cerebral, aunque como muchas cosas de la mente, aún no se termina de conocer del todo cómo esta funciona y actúa con la química cerebral. No obstante, hay ciertas pautas o bases que nos ayudan a, si bien, no explicarla por completo, sí que puede encaminarnos mejor a entender dicha emoción. Algo curioso es que, dependiendo del objeto de la nostalgia, la actividad cerebral tiene sus variaciones. En canciones que provocan este sentimiento, ha habido evidencia de mayor actividad en la corteza prefrontal. Con sabores y olores se activa el sistema límbico, por la conexión que existe con las papilas gustativas y el bulbo olfatorio, lo que influye en el hipocampo y la amígdala, estimulando recuerdos y emociones. Sin embargo, en cuanto a la parte amarga de la nostalgia, también se involucra la corteza prefrontal dorsolateral, cuya disfunción está asociada con sentimientos de tristeza, depresión y, en algunos casos, incluso apatía. Aunque en sí mismo no encontré información tan extensa sobre la actividad del cerebro, sí que se deja entrever que la nostalgia es bastante compleja, y cómo no serlo, pues a final de cuentas es un proceso que, incluso tratar de entenderlo en un ámbito psicológico, resulta confuso y por momentos extraño. Me siento triste, pero me siento feliz de sentirme triste, lo cual hace que me sienta bien, pero también hace que me sienta mal. Estoy feliz y enojado.
Sin embargo, y aunque pareciera estar demasiado relacionada a síntomas de depresión, soledad o aislamiento, la nostalgia también tiene sus funciones tanto neurológicas, como psicológicas y sociales. Desde la actividad del cerebro, la nostalgia ayuda a un correcto funcionamiento de la red neuronal por defecto, DMN en inglés, y RND en español, la cual es un conjunto de áreas cerebrales que se activan espontáneamente cuando estamos en reposo o divagación, involucradas en la autorreflexión, la planificación, la memoria autobiográfica, y la imaginación de futuros, y se desactiva cuando nos enfocamos en tareas externas. O resumido, es hasta cierto punto el piloto automático del cerebro. Otro beneficio, quizá un poco más evidente, es que en sí mismo la nostalgia nos ayuda a tener un mejor estado anímico, en la construcción de identidad, puede mejorar la percepción del presente por medio de la interacción con nuestros seres queridos, ayudándonos a conectar con nuestro verdadero yo, pudiendo guiarnos para no perdernos en este mundo en constante cambio, haciéndonos recordar que, a pesar de todo, tenemos o hemos tenido buenos momentos y que aún con todo podemos acceder a un mejor estado de ánimo. Un estudio en 2006 publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, concluyó que la nostalgia es, en sí mismo, un impulsor, algo que nos motiva a seguir adelante en los momentos complicados de la vida. Asimismo, el psicólogo griego Konstantin Sedíkides realizó en 2008 un experimento donde, a grandes rasgos, se tomó a un grupo de personas y se les pidió que pensaran en su propia muerte y describieran qué era lo que sentía al pensar en ello. El experimento arrojó que los individuos que afirmaron ser menos propensos a experimentar nostalgia, se veían más afectados por la idea de su propia muerte, llegando a describir una sensación de falta de sentido a la vida y, en cambio, aquellos que afirmaban tener más sentimientos nostálgicos que el promedio no se veían del todo afectados por dicha idea, considerando que la vida tiene, a pesar de todo, sentido. Al final, la nostalgia es una buena ayuda para afrontar el futuro, siendo una gama de emociones positivas a las que podemos acceder de forma consciente. Sin embargo, y como casi todo en la vida, a cada parte positiva, una parte negativa, y es que la nostalgia es placentera, demasiado placentera, es sumamente confortante. Tanto que, de manejarse de mala manera, se transforma en una prisión. Transitar demasiado en el pasado no solo nos condena a no ver el futuro, sino a dejar de vivir el presente, en la calidez que nos ofrece es capaz de distorsionar nuestra realidad engañándonos con una perspectiva, que en ocasiones es un autoengaño, porque también es eso, no siempre el pasado fue mejor, y esto es con todos los tipos de nostalgia, social, cultural, individual, etc. La realidad es que el pasado muchas veces es bueno solo porque ya lo conocimos, como alguien que vuelve a relaciones problemáticas una y otra vez, no es que nos traiga beneficio, simplemente a veces nos aterra la idea de dejar atrás algo, y eso no es libertad, solo es un castigo autoimpuesto, es alimentar la depresión y el vacío que solo busca crecer y crecer, con memorias de una historia fragmentada, pues al final la nostalgia no apela a algo lógico, sino a algo más profundo, la idea del yo. Y si en mi pasado no pude ser feliz, entonces ¿cómo sé que podré serlo en mi presente o en mi futuro? Si tengo un pasado hermoso, entonces sé quién soy, no. Y es ahí donde se genera una disonancia cognitiva, donde el vacío del presente trata de ser llenado por un recuerdo que no siempre fue como uno lo visualiza, un círculo que se alimenta a sí mismo. Lo único que puedo concluir es que la nostalgia es, al final, un proceso como cualquier otro, no es ni enteramente bueno, ni enteramente malo, recordamos porque hemos vivido, porque a pesar de todo aún habita en nosotros una parte que sabe lo que es la felicidad, un fragmento de nuestra existencia que resguarda un aroma familiar, una canción que fue parte del soundtrack de nuestra vida, un lugar que nos vio crecer, y un sentimiento que se mantiene como una flor en la tormenta. Pero también recuerda, no está de más ser críticos, y tratar de ver que el pasado a veces fue una cagada, y sobre todo intentar no encerrarnos en esas memorias, el futuro también puede ser bueno, el presente como todo tiene sus luces y sus sombras.
mientras tanto el presente que estamos viviendo, y el futuro que se ve más cercano. Mejor vámonos a la verga, viva el pasado, el futuro es una bromita, la nostalgia es un proceso como cualquier otro, que puede afrontarse en solitario, aunque siempre es recomendable buscar ayuda, una buena ayuda, y recuerda, si tus raíces te impiden caminar, lo mejor es cortarlas, o guiarlas a través de ti. Gracias por ver, no sé qué te haya parecido este video, y de antemano me disculpo si cometí algún error en la parte de la actividad cerebral, solo un temita del que quería hablar un poco, pero dime, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu experiencia más cercana con la nostalgia? Coméntala acá, si quieres, digo, no es a huevo comentar, pero igual se agradece, en fin, ¿algo más que agregar? ¿Te das cuenta de cómo el tenedor es el utensilio definitivo? Desarrolla. ¿Cómo comes un espagueti? Con un tenedor. ¿Y un ramen? Efectivamente, tenedor. ¿Y una ensalada? Pero ¿cómo harías para comer una sopa? Sencillo, agarras el tazón y bebes, y ya está, tampoco es enteramente necesaria una cuchara, o aún mejor, un tazón con agarraderas, como una taza gigante, o incluso popote, la cuchara está sobrevalorada, el tenedor. Gracias por ver, se me cuidan. Después de meditarlo creo haberlo entendido, una respuesta tan lógica como desoladora, quizá no había cambiado la calle, no han cambiado las luces, o las aves, el que cambió, fui yo. Pues ahora no la recorría de camino a casa, mientras cargaba una mochila con pocos pensamientos salvo mis tareas, que iba a hacer en la tarde, y ver videos en YouTube. Ahora esa calle me veía con el silencio de un adulto, siendo solo uno más de los transeúntes que la recorrían, donde los colores no habían cambiado, sino aquel que los veía, donde la música que era novedosa, ahora se sentía tan mundana, y viéndolo bien, pensándolo bien, no está mal. Sin duda hay cosas que extraño del pasado, pero esa historia ya terminó, como a cualquier persona, el futuro me aterra, pero siempre habrá una oportunidad para crecer, y así como el invierno da paso a la primavera, yo cambiaré, me adaptaré, y esperaré, así como alguna vez amé una canción, sé que podré volver a amar de nuevo, tengo la esperanza de ello, porque al final aún perdido en las tinieblas, el fuego sigue ardiendo.